¡Mamá Elena, tengo hambre! El grito desgarrador de Sofía rompió la burbuja de cristal de la suntuosa boda de Isabela Montoya, resonando en el vasto salón de la Hacienda de las Camelias, donde el aire vibraba con el aroma a flores exóticas y la risa despreocupada de la élite. La pequeña figura, de apenas 7 años, delgada y asustada, irrumpió entre los invitados ataviados con sus mejores galas, su vestido rojo descolorido y raído contrastando brutalmente con el mármol pulido y los candelabros de cristal que derramaban luz dorada sobre la escena. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, buscaron desesperadamente a Elena entre la multitud de rostros desconocidos, su voz infantil cargada de una desesperación que heló la sangre de algunos y provocó murmullos de desaprobación en otros, anunciando el caos que se cernía sobre la celebración. El rostro de Isabela Montoya, hasta ese momento una máscara de felicidad nupcial, se contorsionó en una mueca de pura furia al ver a la niña. Sus ojos, antes llenos de brillo por los diamantes de su tiara, ahora desprendían chispas heladas. «¡Sáquenla de aquí, ahora mismo!», espetó con una voz que, aunque controlada, llevaba un filo de acero capaz de cortar el aire. «Esta mocosa arruinará mi día, el día más importante de mi vida. ¿Quién permitió que una criatura así entrara en mi boda? Es una vergüenza para la familia Montoya, una deshonra que no toleraré». La indignación de Isabela era palpable, y sus palabras resonaron con la autoridad de quien estaba acostumbrada a que cada uno de sus deseos fuera una orden, sembrando el pánico entre los camareros y el personal de seguridad, que se apresuraron a cumplir con su mandato. Elena, que había estado sirviendo canapés en la periferia del salón, sintió un vuelco en el corazón al escuchar el grito de Sofía y verla en medio de aquel despliegue de opulencia, tan fuera de lugar. Sin dudarlo un segundo, dejó la bandeja y se abrió paso entre la gente, su corazón latiendo con una mezcla de amor, protector y furia creciente. Al alcanzar a Sofía, la abrazó con una fuerza que buscaba infundirle seguridad, sus manos ásperas acariciando el cabello de la niña mientras la ocultaba de las miradas curiosas y despectivas. Con Sofía aferrada a ella, Elena levantó la vista y confrontó a Isabela, su mirada noble chocando con la gélida expresión de la anfitriona. «Nadie tocará a Sofía», exclamó, su voz, aunque suave, llena de una determinación inquebrantable que sorprendió a todos los presentes. La figura de Elena, con su uniforme modesto de limpiadora, se erigía con una dignidad que superaba cualquier joya o seda que adornara a los invitados. Sus 38 años de vida de lucha se marcaban en las líneas de su rostro cansado, pero sus ojos, profundos y compasivos, brillaban con una fuerza interior inquebrantable. Ella era el pilar de Sofía, la única persona que la unía a un mundo que constantemente les negaba un lugar. El miedo a perder a la niña, a verla desamparada, era el ancla que la mantenía en un silencio doloroso, un secreto que guardaba con recelo. «No la humille, señorita Isabela», dijo Elena, su voz ahora un susurro firme. «Esta niña no tiene la culpa de nada, solo tiene hambre y miedo. No puede ver su fragilidad, su inocencia en este lugar de tanta riqueza». Sofía, escondida en el abrazo de Elena, era la viva imagen de la vulnerabilidad. Su pequeño cuerpo temblaba, y su vestido rojo, descolorido y raído, contrastaba de forma brutal con el lujo desmedido que la rodeaba. Los arreglos florales de orquídeas blancas, la porcelana fina de Limoges y el champán burbujeante en copas de cristal de Baccarat. Sus grandes ojos, aún tristes y asustados, se asomaban por encima del hombro de Elena, buscando en el rostro de su mamá la seguridad que el mundo le negaba. Era un alma frágil que, a sus 7 años, ya había conocido la dureza de la vida, y su constante aferrarse a Elena era la desesperada búsqueda de un hogar, de una verdad sobre su origen que aún le era esquiva. Un anhelo que se clavaba como un puñal en el corazón de Elena. Isabela Montoya, con su porte impecable y su mirada fría, era la antítesis de la compasión. Hija oficial del millonario Ricardo Montoya y prometida en matrimonio, su fortuna y posición eran sus armas más poderosas, herramientas que no dudaba en usar para manipular, humillar y, sobre todo, para mantener oculto un oscuro secreto familiar que la definía. «Quíteme a esa mocosa de mi vista», gruñó Isabela, ignorando por
Completo la súplica de Elena. No hay lugar para ella aquí, ni para su supuesta madre. Ambas están arruinando el día más feliz de mi vida. ¿Acaso no entienden que esto es una fiesta privada, no un refugio para indigentes? La seguridad de esta hacienda es lamentable. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire, haciendo que varios invitados retrocedieran incómodos, pero nadie se atrevió a desafiarla. En medio del escándalo, una figura imponente se abrió paso entre la multitud. Ricardo Montoya, el poderoso empresario y dueño de la hacienda de las Camelias, observaba la escena con una expresión indescifrable. Su fachada de hombre de negocios implacable, forjada por décadas en el rudo mundo de las finanzas, era una armadura que apenas dejaba entrever el pasado lleno de remordimientos que llevaba consigo. Al ver a Sofía tan cerca, acurrucada contra Elena, sintió un escalofrío inexplicable, una punzada en el pecho que no pudo ignorar. La niña, con su mirada asustada y ese inconfundible cabello castaño oscuro, le recordaba a alguien, a una época lejana y enterrada bajo capas de olvido, un recuerdo que ahora pugnaba por salir a la luz, sembrando una semilla de duda en su endurecido corazón. El alboroto de Sofía y la confrontación entre Elena e Isabela habían detenido por completo la ceremonia. El sacerdote, con su rostro compungido, permanecía en silencio mientras la orquesta nupcial había cesado su melodía alegre. Un silencio tenso y expectante se apoderó del gran salón, solo interrumpido por el leve sollozo de Sofía, amortiguado en el hombro de Elena. Todos los ojos estaban fijos en el trío central, conscientes de que aquel incidente era mucho más que una simple interrupción. La atmósfera se cargó de una electricidad extraña, como si un secreto largamente guardado estuviera a punto de ser desenterrado, amenazando con cambiar el destino de todos los presentes. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que estaba a punto de revelarse, o lo que Ricardo sentiría en ese preciso instante, cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo no podía apartar la mirada de Sofía. Aquel escalofrío que había recorrido su espalda se intensificó, transformándose en una conexión visceral, un tirón en el alma que le resultaba incomprensible y, a la vez, extrañamente familiar. Era como si una parte de él que creía muerta se hubiese despertado de golpe. «Hija, ¿qué ocurre aquí?», preguntó con voz grave, dirigiendo su mirada a Isabela, pero sus ojos no dejaban de posarse en la niña. La urgencia en su tono no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Isabela, quien notó la vacilación de su prometido. El magnate, acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, se encontraba ahora ante una emoción que no podía dominar. Un sentimiento que le susurraba que algo fundamental estaba a punto de cambiar su existencia. Un presentimiento oscuro y poderoso. Mientras Ricardo luchaba con sus propias emociones, un anciano, jardinero de rostro curtido por el sol y los años, observaba la escena desde la sombra de una columna adornada. Sus ojos, llenos de sabiduría y pena, se posaron en Sofía y luego en Ricardo, y un leve temblor recorrió su cuerpo. Murmuró entre dientes, apenas audible: «Esa niña tiene los mismos ojos que ella. Un amor prohibido hace muchos años. El señor Ricardo tuvo una hija, sí, antes de todo esto». Sus palabras, aunque ahogadas por el murmullo de los invitados, flotaron en el aire, una insinuación peligrosa que conectaba a Sofía con el pasado secreto del millonario. Un amor juvenil del que Isabela y su madre habían trabajado arduamente para borrar cualquier rastro, temiendo que esa verdad pudiera destruir su elaborado castillo de mentiras y ambición. Y ahora la verdad amenazaba con salir. El jardinero, consciente de que había hablado de más, se encogió, sus ojos buscando a Elena, como si quisiera advertirle, pero se retrajo rápidamente entre las sombras, temeroso de las consecuencias de su indiscreción. El peso del secreto familiar de los Montoya era demasiado grande, y su miedo a la ira de Isabela, una mujer que no se detendría ante nada para proteger sus intereses, era palpable. Aquellas palabras, un amor prohibido, resonaron en la mente de Elena, despertando una chispa de esperanza y al mismo tiempo un temor helado. ¿Sería posible que Sofía tuviera un lazo de sangre con aquella familia?
que la verdad sobre su origen estuviera escondida en los oscuros rincones de la hacienda de las Camelias? La incertidumbre flotaba en el ambiente, prometiendo una tormenta que nadie podía prever. Como buitres atraídos por la carroña, los flashes de las cámaras comenzaron a iluminar el jardín exterior. La prensa rosa, siempre ávida de escándalos y tragedias que pudieran vender portadas, ya estaba allí, alertada por algún invitado indiscreto o por el propio personal de seguridad que buscaba una propina. Las noticias volarían como pólvora. Rápidamente, la historia comenzó a distorsionarse, pintando a Elena como una chantajista sin escrúpulos, una oportunista que había irrumpido en una boda de ensueño para extorsionar a la poderosa familia Montoya, con una niña que, según los rumores que ya se propagaban, era su propia hija, utilizada como peón. Los titulares amarillistas ya se gestaban en las mentes de los reporteros, prometiendo un circo mediático que sumiría a Elena y a Sofía en una tormenta de especulaciones y juicios infundados. La maquinaria legal de Isabela Montoya no tardó en ponerse en marcha. En los pasillos de la hacienda, mientras los invitados comenzaban a dispersarse en pequeños grupos y la vergüenza del incidente se extendía, los abogados de la novia se acercaron a Elena. Sus voces, gélidas y profesionales, no dejaban lugar a dudas. Señora, está invadiendo una propiedad privada y difamando a la familia Montoya. Enfrentará demandas millonarias por invasión y por los daños y perjuicios a la imagen de la señorita Isabela. Le exigimos que entregue a la niña y se marche inmediatamente, o las consecuencias serán gravísimas. La amenaza era clara, un golpe directo al corazón de Elena, que solo poseía su dignidad y el amor por Sofía. Dos cosas que no valían nada en el frío mundo de la justicia y el poder económico. Elena apretó a Sofía contra su pecho, su mirada de fuego revelando la fortaleza que se ocultaba tras su apariencia humilde. No me iré de aquí sin Sofía, y nadie me la quitará. Soy su única familia, su única protección en este mundo cruel, respondió con voz firme, desafiando a los abogados con una dignidad inquebrantable. Las amenazas no lograron amedrentarla. Al contrario, fortalecieron su resolve. Para Elena, la vida de Sofía era lo único que importaba, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier batalla, cualquier humillación, por asegurar el bienestar de la pequeña. Su amor por Sofía era su escudo, su espada, la única riqueza que poseía y que nadie, ni siquiera la poderosa familia Montoya, podría arrebatarle jamás, una promesa silenciosa que hacía a la niña entre sus brazos temblorosos. Horas después, cuando la hacienda había recuperado una falsa calma y el sol comenzaba a ocultarse, Elena intentaba limpiar una mancha de vino en un pasillo solitario, Sofía dormida en un banco cercano. De repente, Isabela apareció, su rostro inexpresivo, con una copa de vino tinto en la mano. «Vaya, la limpiadora sigue limpiando. Qué apropiado», dijo con desdén. Sin previo aviso, Isabela vertió el contenido de la copa sobre el uniforme de Elena, el líquido oscuro empapando la tela con una mancha grotesca. Así es como las cosas deben ser. Siempre en su lugar, Elena, recordando quién manda en esta casa y quién sirve. Nunca olvide su posición. Solo es una empleada, una insignificante, una sombra. Y esa niña, una carga que pronto desaparecerá. El vino corrió por el rostro de Elena, pero ella no parpadeó, no mostró ni una pizca de la humillación que sentía. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y luego, con la misma calma con la que limpiaba cada día los excesos de esa mansión, se secó la cara con un pañuelo. «Usted puede manchar mi uniforme, señorita Isabela, puede intentar manchar mi dignidad, pero nunca podrá manchar mi corazón, ni el amor que siento por Sofía», respondió Elena, su voz tranquila pero llena de una fuerza que hizo a Isabela tambalear. La mirada de Elena era un reflejo de su alma, pura e inquebrantable, un faro de resistencia frente a la maldad. «Hay manchas que no se quitan con agua y jabón, señorita, y las que usted lleva en el alma son las más difíciles de borrar. Algún día la verdad pondrá a cada uno en su sitio». El incidente en el pasillo fue solo un preludio a la siguiente humillación, una diseñada para ser pública y definitiva. Isabela, siempre calculadora, orquestó una aclaración a la prensa. Convocó a los reporteros a la mañana siguiente, no para disculparse, sino para manipular la narrativa y aplastar cualquier vestigio de esperanza que Elena pudiera albergar.
Su plan era simple: utilizar a Ricardo para negar cualquier vínculo con Sofía, destrozando la credibilidad de Elena y su conexión con la niña. La sala de prensa de la Hacienda de las Camelias se llenó de flashes y micrófonos, un escenario montado para la farsa que estaba a punto de representarse. Elena y Sofía fueron obligadas a asistir, testigos silenciosas de la crueldad que se avecinaba, su destino en manos de las mentiras. Ricardo Montoya, visiblemente incómodo, se paró frente a los micrófonos, su mirada evasiva. Isabela, sonriente y victoriosa, estaba a su lado, susurrándole palabras al oído, recordándole su posición, su reputación, el futuro de la empresa. «Quiero aclarar los desafortunados eventos de ayer», comenzó Ricardo, su voz sonando hueca. «La niña que interrumpió la boda, Sofía, no tiene ninguna relación familiar con mi persona, ni con la familia Montoya. Los rumores son infundados. Es un malentendido». Cada palabra era un puñal en el corazón de Sofía, que se aferraba con fuerza a la mano de Elena, y en el de Elena, que veía cómo la pequeña esperanza que había nacido de las palabras del jardinero se desvanecía. «Mi compromiso con Isabela sigue firme, y mi familia está unida, sin sorpresas inesperadas», concluyó Ricardo, sellando el destino. Las palabras de Ricardo cayeron sobre Sofía como una losa de hielo. Sus ojos, que habían buscado en él una respuesta, una chispa de reconocimiento, ahora se llenaron de lágrimas amargas, rodando por sus mejillas pálidas. Su pequeño mundo se derrumbó en ese instante. La esperanza de encontrar la verdad sobre su origen, sobre un padre, se hizo añicos. Elena sintió el dolor de Sofía como propio, una punzada aguda que le rasgó el alma. Abrazó a la niña con más fuerza, susurrándole promesas de amor y protección. «No llores, mi amor. No importa lo que digan, tú no estás sola. Yo estoy aquí, y siempre estaré. Juntas encontraremos la verdad, no importa cuánto tiempo. Tome, no importa cuántos obstáculos nos pongan. Lucharemos por tu lugar en este mundo». La humillación pública fue un golpe demoledor, pero en el fondo del corazón de Elena, la llama de la justicia y la verdad aún ardía, más intensa que nunca. Ella sabía que el silencio de Ricardo, su negación, estaba forzado, que la verdad era más profunda y oscura de lo que nadie imaginaba. Mientras la prensa se retiraba, dejando tras de sí un rastro de caos y dolor, Elena miró a Isabela, sus ojos prometiendo una guerra que apenas comenzaba. La verdad, aunque enterrada bajo años de mentiras y ambición, siempre encuentra la luz, y lo que ni Isabela ni Ricardo sabían era que el destino ya había tejido los hilos de una revelación que, en su momento, desvelaría los cimientos de la familia Montoya, cambiando irrevocablemente la vida de todos. ¿Podría una simple limpiadora desenterrar el secreto que los poderosos se empeñaban en ocultar? El silencio en la Hacienda de las Camelias, después de la rueda de prensa, fue más ensordecedor que cualquier grito, un manto pesado que cubría la verdad y el dolor. Sofía, con su pequeño cuerpo agotado por las lágrimas, se acurrucó contra Elena en el cuarto de servicio, un espacio diminuto que era su único refugio en aquel vasto palacio. «Mamá Elena, ¿por qué dice el señor que no soy su hija? ¿Él no me quiere?», preguntó la niña con un hilo de voz, sus ojos hinchados de tanto llorar, clavados en Elena con una inocencia que partía el alma. Elena la abrazó con más fuerza, sintiendo cada una de esas palabras como un puñal directo a su corazón. «Mi amor, no le creas. Las palabras a veces no dicen lo que el corazón siente. Él está confundido, y un día entenderá, porque la verdad, mi Sofía, siempre encuentra su camino, como un río que nunca deja de fluir, aunque se encuentre con grandes rocas en su cauce. Nosotros lo esperaremos juntas». Elena miró a la niña dormida, su rostro sereno a pesar de la tormenta que las rodeaba. La rabia, el dolor y la impotencia se mezclaban en su pecho, pero también una determinación férrea. Las palabras del viejo jardinero resonaban en su mente. Un amor prohibido. Hace muchos años, el señor Ricardo tuvo una hija. Sí, antes de todo esto. Aquella frase era el único faro en la oscuridad, la única pista que tenía para desentrañar el misterio de Sofía. No podía dejar que Isabela y Ricardo enterraran la verdad, no mientras la pequeña Sofía sufriera. Se prometió a sí misma que desenterraría cada secreto, cada mentira,
sin importar el costo, porque el destino de Sofía, la pureza de su alma, era la misión más sagrada de su vida, y ninguna amenaza de los Montoya la doblegaría jamás. Mientras tanto, en la opulenta suite principal, Isabela paseaba con una copa de champán en la mano, su sonrisa fría reflejando su satisfacción. Ricardo, sentado en un sillón de cuero, hundido en sus pensamientos, evitaba su mirada. «¿Ves, Ricardo? Todo está resuelto. La prensa se olvidará pronto de este pequeño desliz. La imagen de la familia Montoya está a salvo. Nuestro futuro matrimonio intacto», dijo Isabela, su voz melosa, pero con un deje de advertencia. Ricardo suspiró, el peso de su conciencia oprimiéndole el pecho. La mirada de Sofía, esos ojos grandes y tristes, lo perseguían, removiendo recuerdos que había intentado sofocar durante décadas, imágenes de un amor que creyó olvidado. «Sí, Isabela, todo está resuelto», respondió, el sarcasmo apenas disimulado, sabiendo que su alma, su conciencia, no estaban en absoluto resueltas. Isabela se acercó a él, posando una mano firme en su hombro. «No olvides, Ricardo, lo que está en juego. No solo tu reputación, sino también el futuro de la hacienda, de nuestras empresas. Un escándalo así podría destruir todo lo que has construido. La tía Consuelo, con su salud frágil, no soportaría otra conmoción. Mantente fuerte, por nosotros, y por ella, especialmente por ella», recalcó, usando el nombre de la anciana tía con un matiz que rozaba la amenaza. Ricardo frunció el ceño. La tía Consuelo, su única hermana viva, estaba muy enferma, y su testamento era un tema recurrente en la familia. El control que Isabela ejercía sobre ella era evidente, y aquello le molestaba, pues Consuelo siempre había sido una mujer de principios, alguien que no toleraba las injusticias, una verdad que ahora parecía estar silenciada. La mención de la tía Consuelo avivó una sospecha en Ricardo. Ella había sido muy cercana a él en su juventud, confidente de sus amores y desvelos. Recordaba una época en que Consuelo le había hablado de la verdad que siempre debe salir a la luz. ¿Podría Consuelo saber algo sobre el pasado que ahora volvía a atormentarlo? La imagen de Sofía y la extraña familiaridad en sus ojos se mezclaba con el recuerdo de aquel amor prohibido de su juventud, una relación que Isabela y su madre habían desaprobado y, aparentemente, borrado de la historia familiar. Un nudo de remordimiento se instaló en su garganta. Se sentía atrapado entre la ambición de su prometida y el clamor silencioso de su propia conciencia, que le gritaba que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre debía prevalecer. Días después, la vida de Elena y Sofía se volvió más precaria. Isabela, implacable, se aseguró de que Elena fuera relegada a las tareas más ingratas, las peores habitaciones, las horas más extensas y los turnos más incómodos, un intento de quebrantar su espíritu. La comida para Sofía a menudo era escasa o simplemente se perdía en la cocina. «No hay presupuesto para invitados extra, Elena, y la niña ya ha causado bastantes problemas. Si tiene hambre, que pida a su padre», soltó la jefa de cocina con un tono cruel, haciendo eco de las órdenes de Isabela. Elena soportó en silencio cada golpe, cada humillación, su dignidad intacta. Sabía que cada privación era una prueba de la maldad de Isabela, un recordatorio de que estaba en el camino correcto para encontrar la verdad, y que rendirse no era una opción. «¿Por qué la señorita Isabela no nos quiere, mamá Elena?», susurró Sofía una noche, mientras Elena le ponía un trozo de pan y un vaso de agua, lo único que había conseguido. Elena le acarició el cabello con ternura. «No es que no te quiera, mi amor. Ella está asustada de algo que no comprende, de algo que la obliga a ser así. Pero no importa lo que ella haga, no vamos a permitir que nos venza. Tu corazón es puro, y eso es lo más valioso que tienes». Elena sentía el peso de la injusticia, pero el brillo en los ojos de Sofía, a pesar de su delgadez, le daba fuerzas. Recordó las palabras del jardinero una vez más. Debía encontrarlo, hablar con él. Quizás él, y solo él, tendría las piezas faltantes del rompecabezas que la acercaría a la verdad de Sofía. Una mañana, Elena vio al anciano jardinero, don José, podando rosales viejos en un rincón apartado del jardín, lejos de las miradas indiscretas. Era su oportunidad. Con Sofía de la mano, se acercó,
el corazón latiéndole con fuerza. Don José, necesito hablar con usted sobre lo que dijo el día de la boda, sobre el señor Ricardo y su hija. El viejo jardinero se detuvo, su espalda encorvada, y la miró con sus ojos cansados, que ahora revelaban miedo. Elena, es peligroso. La señorita Isabela tiene ojos y oídos en todas partes. Nadie debe saber de eso. Es un secreto que ha permanecido enterrado por años, y desenterrarlo podría traer graves consecuencias para todos, especialmente para usted y la niña. No podemos arriesgarnos a que les pase algo. Por favor, don José. Sofía sufre. Necesita saber la verdad. Ella tiene derecho a conocer su origen, a saber quién es su padre. ¿Qué sabe usted? Cualquier cosa puede ser importante, imploró Elena, su voz suave pero llena de urgencia. Don José dudó, mirando a Sofía, que se aferraba a la mano de Elena con una mezcla de curiosidad y temor. La inocencia de la niña pareció ablandar su corazón endurecido por el miedo. Hace muchos años, Elena, el señor Ricardo amó a una muchacha del pueblo, humilde como tú. Tuvieron una niña, pero la madre de Isabela, doña Leonor, lo impidió. Separó a la madre y la hija, manipuló todo. Decían que la niña había muerto, pero siempre hubo rumores. La madre de Sofía se llamaba Victoria, y se parecía mucho a esta pequeña. Susurró, su voz cargada de pesar. Las palabras de don José cayeron sobre Elena como un torrente, confirmando sus sospechas. Victoria, ese nombre. Sofía no era solo la hija de Ricardo, era fruto de un amor verdadero, un amor que había sido brutalmente silenciado. ¿Pero qué pasó con Victoria? ¿Y con la niña?, preguntó Elena, sus ojos llenos de lágrimas, sintiendo la injusticia de aquel pasado. Victoria desapareció, Elena. La hicieron desaparecer. ¿Y la niña? La niña fue entregada a unos campesinos lejanos, lejos de aquí, con la promesa de una vida mejor y dinero, para que la historia se borrara para siempre, respondió don José, su voz apenas audible. Doña Leonor lo manejó todo. Lo sé, porque mi esposa, que era la bandera aquí, lo escuchó todo. Ella murió llevándose ese doloroso secreto. Esa niña podría ser Sofía, Elena, podría ser. Pero, ¿cómo probarlo después de tantos años? La revelación de don José encendió una nueva chispa de esperanza y un plan en la mente de Elena. Si Sofía era la hija de Ricardo y Victoria, entonces la verdad estaba documentada en algún lugar. Necesitaba buscar pruebas, rastros de Victoria, el certificado de nacimiento de Sofía, algo que conectara a la niña con la historia que don José le había contado. Los archivos de la hacienda, viejos documentos que nadie revisaba, podrían contener la clave. O quizás la tía Consuelo, que siempre había sido una mujer justa y había conservado los secretos familiares, podría tener alguna prueba. El camino sería largo y peligroso, pero ahora Elena tenía un nombre, una historia, y la certeza de que no estaba luchando en vano por la justicia de Sofía. Su corazón de madre adoptiva la impulsaba hacia adelante, sin temor. Mientras Elena tejía su plan, Isabela, ajena a la incipiente investigación, intensificaba sus esfuerzos por controlar a Ricardo y consolidar su poder. La tía Consuelo está cada día peor, Ricardo. Sus médicos dicen que no le queda mucho tiempo, le informó Isabela con falsa tristeza. Sería prudente que te encargaras de los trámites de su testamento. Asegúrate de que sus deseos se cumplan al pie de la letra, pero también de proteger los intereses de la familia. Sabes lo excéntrica que puede ser con sus decisiones de última hora. No queremos sorpresas desagradables. Ricardo notó el brillo calculador en los ojos de Isabela, el velo apenas disimulado de avaricia. Sabía que Isabela no se preocupaba por Consuelo, sino por la herencia que la anciana dejaría. Ricardo, aún atormentado por sus dudas sobre Sofía, empezó a observar a Isabela con ojos nuevos, notando la frialdad y la manipulación en sus gestos. Recordó viejas discusiones con su madre, Leonor, quien siempre había tenido una relación compleja con Consuelo, llena de celos y rivalidades por la fortuna familiar. La posibilidad de que Isabela estuviera ocultando algo sobre la tía Consuelo, o incluso sobre el pasado, comenzó a carcomerlo. Isabela, ¿estás segura de que la tía Consuelo está recibiendo la mejor atención? ¿Y que sus abogados son de total confianza? No quiero que nadie se aproveche de su vulnerabilidad, inquirió Ricardo, intentando sondearla, buscando grietas en su armadura, aunque su tono era aún conciliador.
pues temía las consecuencias de un enfrentamiento directo. Isabela sonrió con suficiencia. Por supuesto, querido. Yo misma me he encargado de todo. La tía Consuelo está en las mejores manos, y sus abogados son los nuestros, leales a la familia. No hay nada de qué preocuparse, respondió, su voz demasiado dulce. Ricardo no estaba convencido. Aquella dulzura forzada era como un veneno. La insistencia de Isabela en manejar los asuntos de Consuelo, su excesivo interés en el testamento, todo le parecía sospechoso. La imagen de Sofía volvía a su mente, un eco de una historia silenciada, y se preguntó si la tía Consuelo, con su aguda inteligencia, no habría dejado alguna pista, alguna verdad escondida en sus últimas voluntades, para desafiar el control de Isabela y Leonor. El presentimiento de que algo muy oscuro se cocinaba lo inquietaba profundamente. Esa noche, mientras Sofía dormía, Elena, con una linterna pequeña, se deslizó por los pasillos de servicio de la hacienda. Sabía que los viejos archivos de la familia Montoya estaban en un sótano polvoriento, casi olvidado. Era un lugar al que nadie prestaba atención, un laberinto de estanterías y cajas llenas de historia. Cada paso era un riesgo, cada sombra un posible enemigo. Si la descubrían, la acusarían de robo o espionaje, y su destino y el de Sofía estarían sellados. Pero la imagen de Sofía, sus ojos tristes, le daba el valor para seguir adelante, para enfrentar cualquier peligro en la búsqueda de la verdad que la pequeña merecía. El miedo era su compañero, pero la esperanza era su motor, su aliento en la oscuridad. Entre papeles viejos, libros contables y fotografías amarillentas, Elena buscaba algo, cualquier cosa que mencionara a Victoria o a un niño nacido fuera del matrimonio. Las telarañas y el polvo se adherían a su ropa, pero ella no se detuvo. Horas después, cuando la luna ya se inclinaba en el cielo, encontró una caja con la etiqueta Correspondencia personal, Ricardo Montoya, 1980-1990. Su corazón dio un vuelco. Dentro encontró cartas de amor, escritas con una caligrafía apasionada. Mi amada Victoria, nuestro amor desafiará todo. Prometo que cuidaré de nuestra hija. Las palabras se desdibujaban con el tiempo, pero la esencia era clara. Luego, encontró un pequeño certificado de nacimiento, oculto, con el nombre de Sofía Victoria, y la fecha, casi ilegible, pero que coincidía con la edad de Sofía. El nombre del padre, Ricardo Montoya, estaba escrito a mano. Elena contuvo un grito ahogado de alegría y dolor. Lo había encontrado, la prueba irrefutable. Pero había algo más. Un documento adjunto, una nota manuscrita. Ricardo, nuestro amor es real, pero mi madre, Leonor, y su hija Isabela lo destrozaron. Nos separaron a la fuerza. Me hicieron creer que nuestra hija murió, y a ti, que yo te había abandonado. Te suplico que busques a nuestra Sofía. Ella es tu hija. Te ruego que me creas. Isabela es mi gemela, separada al nacer para cubrir la verdad de nuestra existencia. Su nombre verdadero es Sofía Isabella, y ella tiene el mismo día de cumpleaños que nuestra hija perdida. La tía Consuelo sabe la verdad. Busca en mi diario, que guardo en el cofre de madera de la abuela. Te amo, Victoria. Elena leyó y releyó la carta, sus manos temblorosas. Sofía y la orgullosa Isabela, ¿hermanas gemelas? ¿Separadas al nacer? La maldad de Leonor y el engaño eran inimaginables. ¡Qué crueldad! ¡Qué ambición desmedida! La verdad era más grande y más devastadora de lo que jamás había imaginado. No era solo la hija de Ricardo, sino también la gemela de Isabela. Esto lo cambiaba todo. La tía Consuelo era la clave. El cofre de madera de la abuela, la siguiente pista. Elena guardó cuidadosamente los documentos en su uniforme, el corazón latiéndole a mil. Ahora no solo tenía la verdad, sino también la responsabilidad de protegerla y de revelarla al mundo, por Sofía y por la memoria de Victoria, por la injusticia de un amor roto y de una familia destrozada. Mientras Elena regresaba en secreto, un joven periodista, que había estado siguiendo el caso desde el principio, recibió una llamada anónima. Escucha, la historia de la hacienda de las Camelias es mucho más oscura de lo que parece. La niña, Sofía, es la hija de Ricardo Montoya. Y hay más, mucho más. Un diario, una tía enferma. Busca a Elena, la limpiadora. Ella sabe. La voz,
distorsionada, se cortó. El periodista, valiente y con un gran sentido de la justicia, sintió el escalofrío de una historia bomba. Aquella llamada confirmaba sus propias sospechas de que algo no encajaba en la versión oficial. Decidió que debía contactar a Elena, aunque sabía que significaba enfrentarse a la poderosa familia Montoya y a sus abogados, que no dudarían en utilizar todo su arsenal para silenciar cualquier verdad incómoda. La noticia de la inminente lectura del testamento de la tía Consuelo comenzó a circular por la hacienda. Isabela se mostró exultante, convencida de que la mayor parte de la fortuna de su tía pasaría a su nombre, lo que le daría aún más poder y la aseguraría en su posición. Ricardo, en cambio, se sentía cada vez más incómodo. Su tía siempre había sido muy perspicaz y guardaba muchos secretos. Una punzada de miedo lo recorrió al pensar en lo que Consuelo podría haber dejado en su testamento. ¿Estaría relacionado con aquel viejo amor que él había olvidado? ¿Con la niña que había negado públicamente? Isabela, ¿estás segura de que todo está en orden con el testamento? ¿De Consuelo? La conozco. Ella es una mujer de principios firmes. No me gustaría que hubiera sorpresas, preguntó Ricardo, la voz tensa. Isabela, con una sonrisa de depredadora, le acarició la mejilla. No te preocupes, mi amor. Los abogados han revisado todo. Es un testamento simple, como su vida. Me ha dejado la mayoría de sus propiedades y algunas de sus joyas. Es justo, ¿no crees? Soy su sobrina más cercana, y la única que se ha ocupado de ella en sus últimos años. ¿Qué otra cosa podría esperar de ella? Ricardo sintió un escalofrío. La tía Consuelo nunca había sido simple. Siempre había defendido la justicia y la verdad. La forma en que Isabela se atribuía el cuidado de Consuelo, cuando la había mantenido aislada y controlada, le provocaba náuseas. No podía evitar la sensación de que se acercaba una tormenta y que Isabela estaba en el centro de ella. Elena, con los documentos de Victoria bien escondidos, sabía que tenía que actuar rápido. La lectura del testamento era su única oportunidad para revelar la verdad ante Ricardo y el mundo. Necesitaba contactar a la tía Consuelo. Quizás ella aún estuviera viva, y si no, su diario y el cofre de madera de la abuela serían fundamentales. Se le ocurrió pedir ayuda a la única persona que había mostrado un atisbo de compasión, el joven periodista que había cubierto la boda. Necesitaba a alguien con voz, alguien con acceso a la prensa, alguien que pudiera proteger la verdad de las garras de Isabela. Sabía que era un riesgo enorme, pero no había otra opción. El destino de Sofía, la justicia para Victoria, dependía de su valentía y de su ingenio. Un día, mientras Elena limpiaba el estudio de Ricardo, encontró una foto vieja, escondida bajo unos papeles. Era una foto de juventud de Ricardo, riendo con una joven hermosa de ojos vivaces, idénticos a los de Sofía. En la parte de atrás, una caligrafía delicada decía: Ricardo y Victoria, nuestro amor eterno. Elena sintió un escalofrío. Aquella foto era una pieza más del rompecabezas, una confirmación visual. En ese momento Ricardo entró al estudio y la vio con la foto en la mano. Su rostro se descompuso. Elena, ¿qué haces con eso?, preguntó, su voz ronca, la imagen de Victoria despertando un torbellino de emociones, una mezcla de dolor, remordimiento y una extraña familiaridad con la mirada de Sofía, una verdad que no podía seguir negando. Elena miró a Ricardo a los ojos, con la foto de Victoria en la mano. Esta es la madre de Sofía, ¿verdad, señor? Ricardo, Victoria, la mujer que usted amó, ¿no la recuerda? Sofía se parece tanto a ella, con los mismos ojos llenos de vida, el mismo espíritu indomable. ¿Cómo pudo olvidarla, señor? ¿Cómo pudo negar a su propia hija?, preguntó Elena, su voz tranquila pero llena de reproche, las palabras saliendo como dardos directos al corazón de Ricardo. Él se tambaleó, apoyándose en el escritorio. La foto, la verdad en los ojos de Elena, la innegable semejanza con Sofía, lo golpearon con la fuerza de un rayo. No podía seguir negando lo que su corazón le gritaba, lo que su memoria se negaba a olvidar, aquel amor que había sido tan profundo y tan injustamente arrebatado de su vida. «Silencio, Elena, no sabes de lo que hablas», exclamó Ricardo, aunque su voz carecía de convicción. Su fachada de hombre implacable se estaba resquebrajando. «Victoria, yo creí que ella me había abandonado, que había muerto con la niña.
Mi madre y Leonor me lo hicieron creer. Dijeron que era un escándalo, que arruinaría la reputación de la familia. Yo era joven, ingenuo. Su voz se apagó, cargada de una culpa que lo consumía. Elena, viendo su vulnerabilidad, sintió una punzada de compasión. Ellos lo manipularon todo, señor Ricardo. Sofía no murió. Victoria no lo abandonó. Le pido que vea la verdad, que escuche a su corazón. Sofía es su hija, y la tía Consuelo sabe la verdad. Ella puede confirmarlo todo, pero necesita que la ayudemos antes de que sea demasiado tarde para todos. Ricardo se sentó pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos, la foto de Victoria y la revelación de Elena girando en su mente. Toda su vida, su matrimonio, su relación con Isabela, todo era una farsa construida sobre una mentira. La imagen de Sofía, pidiéndole comida el día de la boda, el dolor en sus ojos, lo torturaban. Mi madre, Leonor, ¿hasta dónde llegaron para ocultar esto?, murmuró, sintiendo una mezcla de furia y arrepentimiento. Elena le entregó la carta de Victoria que había encontrado en el sótano, sus manos temblorosas. Aquí está, señor. Victoria se lo escribió. Dice que la tía Consuelo sabe la verdad y que Isabela es su gemela, separada al nacer. Ella tiene un diario en el cofre de la abuela. Necesitamos encontrarlo antes de que Isabela lo descubra y lo destruya para siempre. La lectura de la carta de Victoria fue un golpe devastador para Ricardo. Cada palabra, cada línea, era una puñalada. Se dio cuenta de que no solo le habían arrebatado a su hija y al amor de su vida, sino que también habían usado a su otra hija, Isabela, como parte de la farsa, manipulando su nacimiento para ocultar la verdad. El rostro de Isabela, fría y calculadora, ahora tenía un nuevo significado. No era solo su prometida, sino también una víctima de la manipulación de su madre, aunque ahora se había convertido en una cómplice voluntaria. Mi gemela, susurró Ricardo, recordando el nombre completo de Isabela. Isabela Victoria. Era una cruel ironía, un juego macabro del destino. Tenía que llegar a Consuelo, tenía que encontrar ese diario, antes de que todo se perdiera. Ricardo, con una nueva determinación, comenzó a investigar discretamente. Hizo llamadas, consultó a viejos empleados, visitó los archivos de la hacienda de manera más exhaustiva, pero bajo el pretexto de buscar otros documentos. Pidió ver a su tía Consuelo, pero Isabela se lo impidió, alegando que la anciana estaba demasiado frágil y necesitaba reposo absoluto. Ha tenido una recaída, Ricardo. Los médicos han prohibido cualquier visita. Es por su bien, dijo Isabela con su sonrisa habitual, que ahora Ricardo encontraba repugnante. La negativa de Isabela solo avivó las sospechas de Ricardo. Estaba claro que Isabela no quería que nadie se acercara a la tía Consuelo, porque ella era la guardiana de la verdad, y su silencio era vital para los planes de la villana. Mientras Ricardo intentaba acercarse a su tía, Elena buscaba el cofre de madera de la abuela. Sabía que la abuela de Ricardo, doña Leonora, había sido una mujer de gran personalidad y había acumulado objetos y recuerdos en una habitación secreta de la hacienda, una especie de museo personal que nadie visitaba. Con la ayuda discreta de una de las empleadas más antiguas, doña Carmen, que había sido confidente de la abuela, Elena logró acceder a la habitación. El polvo y el silencio reinaban allí, un santuario de memorias olvidadas. Entre muebles antiguos y baúles empolvados, Elena buscó el cofre, sintiendo la presencia de la historia, la voz silenciosa de generaciones que aguardaban ser escuchadas para desvelar un secreto. Doña Carmen, con sus manos temblorosas por la edad y la emoción, le indicó un rincón oscuro. Mi abuela guardaba sus cosas más preciadas allí, Elena. Ella siempre decía que la verdad, por mucho que la escondan, al final siempre encuentra un camino para salir a la luz, como las flores que rompen el asfalto para alcanzar el sol. Elena se acercó y, escondido bajo un manto de seda vieja, encontró un pequeño cofre de madera tallada. Al abrirlo, sintió un escalofrío. Dentro, un diario encuadernado en cuero, una llave diminuta y una cinta de casete. El diario de Victoria. Lo había encontrado. La confirmación de todo. La voz de una madre silenciada que clamaba por justicia y por su hija, que clamaba por su Sofía. El diario de Victoria no solo relataba la historia de su amor con Ricardo y la brutal separación, sino que también contenía un relato desgarrador de
Cómo su bebé, Sofía, le había sido arrebatado al nacer, y cómo la madre de Isabela, Leonor, la había amenazado y forzado a desaparecer, mientras que su otra hija, Isabela, había sido presentada como la hija legítima de Ricardo. Mi hija, mi Sofía, está viva. La vi un momento, me la quitaron. La tía Consuelo lo sabe. Ella me ayudó a registrarlo todo. Ella grabó una confesión de Leonor y tiene pruebas de ADN. La cinta y las pruebas están con ella, en su casa de campo. Ella me prometió que si algo me pasaba, la verdad saldría a la luz. Por favor, Ricardo, encuentra la verdad. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Una confesión grabada y pruebas de ADN. La tía Consuelo no solo sabía la verdad, sino que la había documentado de manera irrefutable. La cinta de casete en el cofre debía ser un duplicado, una copia de seguridad para Victoria. Doña Carmen, necesito llegar a la tía Consuelo. Necesito esta cinta. Es la prueba definitiva para Sofía, la justicia que su madre buscó toda su vida, exclamó Elena, su voz llena de una urgencia que no podía ocultar. La anciana Carmen, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, Elena, es el momento de que la verdad se revele. Yo te ayudaré. Te llevaré a su casa de campo. Ella siempre fue una mujer justa, y sabía que Leonor era capaz de todo para proteger sus intereses y su posición, por encima de todo. Con el diario de Victoria y la cinta en su poder, Elena sabía que la batalla final estaba cerca. La lectura del testamento sería el escenario perfecto para desenmascarar a Isabela y Leonor. Se contactó discretamente con el periodista valiente, el mismo que había recibido la llamada anónima. Tengo la verdad de Sofía Montoya, y es mucho más impactante de lo que imaginas. Necesito tu ayuda para que el mundo lo sepa, para la lectura del testamento de la tía Consuelo. Es el momento, y es la única oportunidad para que esta verdad salga a la luz, le dijo Elena, su voz resonando con la fuerza de quien ha encontrado la justicia. El periodista, con el presentimiento de la primicia de su vida, aceptó sin dudarlo, comprometiéndose a ayudar. Ricardo, en un intento desesperado por ver a su tía Consuelo, logró colarse en su habitación un día en que Isabela no estaba. La encontró débil, pero con una chispa de lucidez en sus ojos. «Consuelo, ¿sabes algo de Victoria? ¿Y de una hija?», preguntó Ricardo, con la voz quebrada. La anciana sonrió débilmente. «Hermano, la verdad siempre te libera. Te he dejado una carta y otras pruebas. Lo grabé todo. Está en mi casa de campo, en el cofre. Lo hice por Victoria, por tu hija, por ambas Sofías, Leonor y su ambición. Cuidado con Isabela, hermano. Ella es su viva imagen». Sus palabras se desvanecieron, pero la confirmación de la verdad, la mención de ambas Sofías y de la grabación, le dio a Ricardo la certeza que necesitaba, el impulso para luchar por la justicia, por encima de todo. Antes de que Ricardo pudiera hacer más preguntas, Consuelo cerró los ojos y su respiración se hizo apenas perceptible. Ricardo se quedó a su lado, sintiendo el peso de los años de mentiras, de la verdad silenciada. La rabia contra Leonor e Isabela crecía en su interior. Ya no era solo la culpa por Sofía, sino también la ira por la manipulación y el daño causado a Consuelo. Era el momento de actuar, de desenterrar toda la verdad, de enfrentar a Isabela. Se dio cuenta de que Elena tenía razón. La tía Consuelo había sido la guardiana de la verdad, y sus últimas palabras eran un claro mensaje. Su legado no solo era su fortuna, sino también la revelación de un oscuro secreto familiar. Un mensaje que ahora él, por fin, escucharía y honraría. La noticia de la muerte de la tía Consuelo se extendió rápidamente por la hacienda, con Isabela fingiendo un profundo dolor. El abogado de la familia anunció que la lectura del testamento se haría en la hacienda, en el gran salón, en una semana. Isabela se mostró más impaciente que nunca, sabiendo que la mayoría de la fortuna de su tía le sería legada. Mientras, Elena, junto a Sofía, y con el apoyo discreto de doña Carmen, se preparaba para el día del juicio final. El periodista valiente ya estaba en contacto, preparando el terreno para la bomba informativa que se avecinaba. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La verdad, por mucho que la intenten sepultar, siempre encuentra su camino para resurgir, y esta vez saldría a la luz ante todos, sin posibilidad de ser silenciada. La semana previa a la lectura del testamento fue una tortura. Isabela,
Con su habitual frialdad, se dedicó a desacreditar a Elena entre el personal, insinuando que la limpiadora estaba loca o era una oportunista que quería aprovecharse de la muerte de la tía Consuelo. Esa mujer es peligrosa. No le hagan caso a sus fantasías. Solo busca dinero y atención, y no le importa pisar a quien sea para conseguirlo, decía Isabela a quien quisiera escucharla, intentando sembrar dudas y desconfianza. Pero el personal de servicio, que conocía la bondad de Elena y la inocencia de Sofía, se mantuvo firme en su apoyo, aunque silencioso. Sabían que Isabela era capaz de cualquier cosa, y sus mentiras solo servían para fortalecer la creencia de que algo muy importante estaba a punto de ser descubierto. Ricardo, por su parte, se movía como una sombra por la hacienda, evitando a Isabela, sus ojos ahora llenos de una tristeza profunda y una determinación que no había tenido en años. Había visitado discretamente la casa de campo de Consuelo, guiado por Elena. Encontró el cofre, la carta, la cinta y los documentos que su tía había guardado. La confesión grabada de Leonor, su madre, en la que admitía haber manipulado el nacimiento y la separación de las gemelas, y las pruebas de ADN que confirmaban que Sofía era su hija. El dolor y la rabia que sintió fueron inmensos, no solo por sí mismo, sino por Victoria, por Sofía y por Consuelo, quienes habían sido víctimas de una ambición desmedida. «Madre, ¿qué has hecho?», murmuró, sintiendo que su mundo se venía abajo con cada prueba encontrada. La noche antes de la lectura del testamento, Elena y Sofía compartieron un momento íntimo. Sofía, con una extraña calma en su rostro, preguntó: «¿Mañana sabremos toda la verdad, mamá Elena?». Elena la abrazó, su voz suave: «Sí, mi amor. Mañana el mundo entero sabrá quién eres, y nadie podrá volverte a negar. Será un día difícil, pero será el día en que tu verdad brille más fuerte que cualquier oscuridad, y estaré contigo, siempre». Sofía sonrió, una sonrisa luminosa que Elena no había visto en mucho tiempo. Era la sonrisa de la esperanza, la sonrisa de la inocencia que confiaba en que la justicia llegaría. Elena sintió una fuerza renovada. Por Sofía, enfrentaría al mundo, a Isabela, a Ricardo, a quien fuera necesario para que la verdad saliera a la luz. Isabela, ajena a la tormenta que se avecinaba, pasó la noche anterior a la lectura del testamento con una copa de champán y una sonrisa de satisfacción. Revisó mentalmente todos sus planes, todas las manipulaciones que había tejido para asegurar su posición y la herencia de Consuelo. Estaba convencida de que su victoria era inminente, que nada podría interponerse en su camino. Mañana, todo estará resuelto, y esa mocosa y su madre habrán desaparecido para siempre, pensó con una crueldad que le helaba la sangre. Su ambición no conocía límites, y su corazón no sentía remordimiento. La riqueza y el poder eran su única religión, y por ellos estaba dispuesta a destruir a quien fuera necesario, sin piedad ni arrepentimiento, una ambición que la había cegado por completo. Ricardo, en cambio, pasó la noche en vela. Repasó una y otra vez la confesión de su madre, las pruebas de ADN, el diario de Victoria. El peso de su inacción y de su ceguera lo abrumaba. Se prometió que repararía el daño, que honraría la memoria de Victoria y que daría a Sofía el lugar que le correspondía. Pero también sentía un dolor inmenso por Isabela. Aunque su rabia hacia ella era grande, ella también había sido una víctima de la manipulación de Leonor, utilizada como una pieza en un juego macabro. «Mañana será el día más difícil de mi vida y el de Isabela», pensó Ricardo, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la redención y la justicia para su hija Sofía y para su memoria de Victoria. El periodista, en su pequeña oficina, repasaba las notas que Elena le había proporcionado, junto con la información anónima recibida. Sabía que tenía en sus manos una historia que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana. Era una historia de amor, engaño, ambición y redención. Un drama humano que merecía ser contado. Preparó sus cámaras, sus micrófonos y se aseguró de que sus contactos en los medios estuvieran listos para difundir la noticia. Mañana el mundo conocerá la verdad detrás de la hacienda de las camelias, pensó, sintiendo la adrenalina de quien está a punto de desvelar un gran secreto,
un secreto que había permanecido oculto durante décadas. La espera era insoportable, pero la promesa de la justicia lo mantenía despierto y lo preparaba para la batalla. Al amanecer, la hacienda de las Camelias bullía con la expectación de la lectura del testamento de la tía Consuelo. Los invitados, la mayoría parientes lejanos y amigos de la familia, llenaban el gran salón, susurrando y especulando sobre la fortuna que se repartiría. Isabela, radiante en un elegante traje, sonreía, su porte impecable. Ricardo, pálido y tenso, evitaba su mirada. Elena, con Sofía de la mano, entró al salón con la cabeza en alto, su modesto uniforme limpio y planchado, sus ojos llenos de una determinación que contrastaba con la opulencia de la sala. El periodista, disimulado entre los invitados, observaba todo, listo para registrar cada instante de lo que prometía ser el evento más explosivo en la historia de la familia Montoya. La verdad estaba a punto de estallar. El notario, un hombre de edad avanzada y rostro serio, tomó asiento y anunció el inicio de la lectura del testamento de Consuelo Montoya. La tensión en la sala era palpable. Isabela no podía ocultar su impaciencia, mientras Ricardo observaba a Elena, una mirada de culpa y apoyo en sus ojos. Elena, sosteniendo la mano de Sofía, sintió un escalofrío. Sabía que este era el momento de la verdad, el momento de la justicia para Sofía y para Victoria. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. La batalla final había comenzado, y ella estaba lista para luchar, no solo por Sofía, sino por todas las verdades silenciadas, por todos los inocentes que habían sido víctimas de la ambición y la crueldad. El notario comenzó a leer las primeras cláusulas, nombrando legados menores a diferentes parientes y a organizaciones benéficas. Isabela escuchaba con una sonrisa complacida, esperando su gran momento. Ricardo, sin embargo, se sentía cada vez más inquieto. La tía Consuelo siempre había sido una mujer justa, y él sabía que no se conformaría con un simple testamento que dejara de lado la verdad. Miró a Elena, y ella le devolvió la mirada, una señal silenciosa de que la verdad estaba cerca, a punto de ser revelada. La tensión en el ambiente crecía, como si el propio aire de la hacienda de las Camelias estuviera cargado de la electricidad de un secreto que pugnaba por salir a la luz y cambiarlo todo para siempre. Finalmente, el notario llegó a la parte principal del testamento. Y ahora, en cuanto a mis bienes más preciados y la mayor parte de mi fortuna, comenzó, haciendo una pausa dramática que hizo que Isabela se inclinara hacia adelante, con una sonrisa de victoria ya en sus labios. Ricardo cerró los ojos, preparándose para lo que sabía que vendría. Elena apretó la mano de Sofía, su corazón latiendo con fuerza. El periodista, con su cámara lista, esperaba el momento oportuno. La historia de amor y engaño que había permanecido oculta durante décadas estaba a punto de ser revelada, y el destino de Sofía, el de Ricardo y el de la hacienda de las Camelias cambiaría para siempre con las siguientes palabras del notario, desatando el clímax que todos esperaban. El notario, con una solemnidad que helaba la sangre, carraspeó y, en lugar de continuar con las esperadas cláusulas, desdobló un documento diferente, una carta lacrada con el sello personal de Consuelo Montoya. Antes de proceder con la distribución principal de los bienes, la señora Consuelo Montoya, en un acto de su inquebrantable voluntad y con plena lucidez mental, solicitó que se leyera una declaración especial, acompañada de pruebas irrefutables, que considera vital para la justicia y la verdad de esta familia. La voz del notario resonó en el salón, ahogando los murmullos y haciendo que la sonrisa de Isabela se congelara en su rostro, reemplazada por una expresión de confusión y creciente preocupación, una señal de que el rumbo de los acontecimientos no era el que ella había planeado. Isabela, sintiendo una punzada de inquietud, intentó interrumpir. «Disculpe, señor notario, pero esto es irregular. El testamento debe seguir su curso». Mi tía Consuelo estaba en sus últimos días, muy confundida. Cualquier declaración fuera del documento oficial carece de validez. Su voz, aunque intentaba sonar autoritaria, temblaba ligeramente, revelando la grieta de su aparente calma. Ricardo, que había estado observando a Miss Elena, giró su mirada hacia Isabela con una expresión gélida.
Sabía que Consuelo no era mujer de caprichos, y las palabras de la anciana antes de fallecer le habían advertido. El ambiente se cargó de una tensión insoportable, como un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse, una verdad que había sido silenciada y ahora reclamaba su lugar. El notario, impasible, levantó una mano para acallar a Isabela. Con todo respeto, señorita Montoya, esta carta fue redactada y firmada ante testigos y notario, con todas las formalidades legales, y es parte integral de las últimas voluntades de la difunta. Además, la señora Consuelo dejó instrucciones precisas para que, en caso de su muerte, se reprodujera un mensaje grabado. No me corresponde a mí juzgar su contenido, solo cumplir con su mandato. Acto seguido, hizo una señal a un asistente que, para sorpresa de todos, instaló un pequeño reproductor de casetes sobre la mesa, un objeto anacrónico en aquel salón tan moderno, pero que ahora se convertía en el centro de todas las miradas. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza, un sudor frío recorría su espalda. Aquello no era parte de su plan. Recordó las palabras de Ricardo sobre la excentricidad de su tía, pero esto era mucho más. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero los rostros de los invitados eran un mosaico de curiosidad y desasosiego. Ricardo, a su lado, la observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de dolor y una determinación que le resultaba inquietante. La sala, antes bulliciosa, ahora estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el suave zumbido del reproductor mientras el asistente insertaba la cinta. Era el preludio de una revelación que sacudiría los cimientos de la hacienda. De repente, una voz débil pero clara, inconfundiblemente la de la tía Consuelo, llenó el salón. Queridos todos, si escuchan esto, es porque ya no estoy entre vosotros. Mi vida ha sido larga, y he guardado muchos secretos, algunos por miedo, otros por lealtad. Pero la verdad, mis queridos, siempre encuentra su camino, como un río que rompe las rocas para llegar al mar. Y es hora de que la verdad de esta familia, de los Montoya, salga a la luz, para liberar a los inocentes y para que los culpables paguen por sus actos. No es un acto de venganza, sino de justicia, el último acto de amor de una mujer que siempre creyó en la honestidad. La voz de Consuelo se detuvo un momento, y luego prosiguió con una firmeza que sorprendió a todos. Ricardo, mi querido sobrino, sé que has vivido engañado, sé el dolor que te causaron. Mi hermana Leonor, tu madre, cegada por la ambición y el estatus, no permitió que amaras a quien tu corazón eligió. Manipuló tu vida, y la de muchos otros, para asegurar la posición de su hija, Isabela. Ella no te ama, Ricardo, solo ama tu fortuna. Lo siento, Ricardo, pero esta es la dolorosa verdad que has de conocer. Tu madre fue capaz de todo por dinero, de mentir, de destruir un amor verdadero y de separar a un hijo de su padre. No te avergüences de la verdad que está a punto de salir. Ricardo palideció. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Las palabras de su tía Consuelo eran como puñales, confirmando sus peores temores, la verdad que había intentado reprimir durante décadas. Miró a Isabela, cuyo rostro se había transformado en una máscara de furia y horror. Ella no era una víctima, sino cómplice de la manipulación de su madre. La culpa por su ceguera, por su complicidad pasiva, lo abrumaba, pero también una rabia inmensa contra Leonor, su propia madre, y la mujer que había sido su prometida, por haberle negado la verdad de un amor tan puro y sincero, por haberle robado una vida que ahora podía haber sido plena. Isabela no pudo contenerse más. Esto es una farsa, una locura de una anciana senil. Apaguen esto, apáguenlo ahora mismo, gritó intentando abalanzarse sobre el reproductor de casetes, pero fue contenida por uno de los abogados de Ricardo, quien la detuvo con firmeza. El notario la miró con severidad, y el silencio volvió a instalarse, más tenso que nunca. Elena, de pie junto a Sofía, apretó la mano de la niña, sus ojos fijos en el reproductor. La verdad estaba a punto de ser revelada, y nadie, ni siquiera la furia de Isabela, podría detenerla. Era el momento de la justicia para Victoria y para la pequeña Sofía, que ahora miraba el reproductor con una mezcla de curiosidad e inocencia. La voz de Consuelo volvió a sonar, ahora con un tono de profunda tristeza. Ricardo, mi amado sobrino, te hablo de Victoria.
aquella muchacha humilde que amaste con locura y de la que fuiste separado cruelmente. Tu madre, Leonor, y sus mentiras te hicieron creer que ella te había abandonado, que tu hija había muerto. Pero no fue así. Victoria te amó hasta el último de sus días, y tu hija, la pequeña Sofía, sobrevivió a la crueldad de mi hermana. Ella está aquí, en este salón, con nosotros, buscando la verdad que su madre nunca pudo darle en vida. La sangre llama, Ricardo. Y ahora, escucha con atención la prueba irrefutable de mi hermana. Grabé su confesión, para que la verdad saliera a la luz. Un nuevo sonido irrumpió en la cinta. La voz de Leonor Montoya, la madre de Ricardo, más joven, pero llena de una ambición despiadada. Sí, separé a Ricardo de esa muchacha de pueblo. Era una deshonra. Y la niña, la entregué. Dije que había muerto. Hice que se la llevaran muy lejos, y para evitar escándalos y asegurar la fortuna para mi hija, Isabela, la hice pasar por la legítima heredera de Ricardo. Nadie debe saber la verdad. Este secreto morirá conmigo, por el bien de la familia Montoya y por el futuro de mi hija Isabela. Esa mocosa no arruinará mi vida, ni la de Isabela. Tendrá que desaparecer. Lo siento, Consuelo, pero así son las cosas. Por el bien de la familia y el de mi hija. Un jadeo colectivo se escuchó en el salón. Ricardo estaba blanco como la cera, al borde del desmayo. La voz de su propia madre, admitiendo semejante atrocidad, lo destrozaba. La culpabilidad, el arrepentimiento, lo consumían. Isabela, en shock, no podía creer lo que oía. Las palabras de su propia abuela, de su madre, revelaban un engaño monumental que la envolvía a ella también, en un oscuro velo de mentiras. Elena miró a Sofía, sus ojos ahora llenos de una mezcla de tristeza y una comprensión incipiente. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a liberarlas de la sombra que las había perseguido por tanto tiempo, la sombra de la mentira y la injusticia. La voz de Consuelo volvió a sonar, más fuerte, más clara, como si la propia justicia hablara a través de ella. Y no solo eso, Ricardo. La pequeña Sofía, la hija que creíste perdida, es la hermana gemela de Isabela. Sí, habéis oído bien. Isabela también es hija de Victoria, y fue separada de su madre al nacer por la avaricia de Leonor, para usurpar su lugar y asegurar su fortuna. La verdadera hija de Ricardo, fruto de su amor con Victoria, es la niña que hoy está con Elena. Y aquí tengo las pruebas de ADN que se adjuntan a este testamento. Pruebas que demuestran, sin lugar a dudas, que Sofía es tu hija, Ricardo, y que Isabela es su hermana gemela, hija también de Victoria. El certificado de nacimiento de Sofía Victoria está conmigo, y también los resultados del laboratorio. Un silencio atronador se apoderó del salón. Isabela se quedó petrificada, sus ojos fijos en Elena y Sofía, el horror y la incredulidad deformando su rostro antes impecable. Gemela, hija de Victoria, su vida entera una mentira, su ambición, su poder, todo se derrumbaba en un instante. Ricardo, por su parte, miró a Sofía, luego a Isabela, y un grito desgarrador escapó de su garganta. El dolor de haber negado a una hija, de haber sido cómplice de la mentira de otra, lo consumía. El peso de la verdad era insoportable, pero también liberador. Elena se mantuvo firme, una figura de dignidad y fortaleza, mientras el notario ponía sobre la mesa los documentos, incluyendo el diario de Victoria. Elena, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. Aquí está, señor notario, el diario de Victoria, la madre de Sofía y la hermana de Isabela. En sus páginas cuenta la verdad de cómo le arrebataron a sus hijas, de cómo la obligaron a desaparecer, de cómo luchó hasta el final para que la verdad saliera a la luz. Es la voz de una madre, de una mujer que fue silenciada por la ambición, pero cuya verdad ha prevalecido. Entregó el pequeño diario al notario, quien lo tomó, con manos temblorosas, mientras el periodista, con su cámara en mano, captaba cada detalle de la escena, sabiendo que estaba presenciando el mayor escándalo de la década. La verdad, por fin, se había desatado en toda su cruda realidad. Ricardo, con la voz entrecortada por la emoción y el arrepentimiento, se puso de pie, sus ojos fijos en Sofía. Basta, no hay más que decir. Es la verdad. Es mi hija. Sofía es mi hija. Y yo he vivido en una mentira atroz. He negado a mi propia sangre. He sido un cobarde. Lo siento, Sofía.
Mi amor. Lo siento, Victoria. Sus palabras resonaron con una sinceridad brutal en el salón. Un grito de dolor y de redención que conmovió a algunos y escandalizó a otros. Los invitados murmuraban, algunos lloraban, otros se indignaban. El periodista no paraba de tomar fotos y grabar cada palabra, cada lágrima, cada expresión de aquella escena dramática que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos. La reputación de los Montoya estaba hecha pedazos, su fachada de honor y poder completamente destruida. El periodista, valiente y comprometido, se abrió paso entre la multitud, alzando la voz para que todos lo escucharan. La verdad ha salido a la luz. Sofía Montoya es la legítima hija de Ricardo Montoya y la hermana gemela de Isabela. Una historia de engaño, ambición y amor que ha estado oculta durante décadas. La Hacienda de las Camelias es el escenario de un escándalo que cambiará para siempre el destino de esta poderosa familia. Sus palabras, amplificadas por el eco del salón, sellaron el destino de Isabela, expuesta, humillada, su vida entera reducida a una cruel farsa. No había vuelta atrás, no había manera de ocultar ya la magnitud del engaño y de la injusticia. El salón se convirtió en un torbellino de gritos, llantos y exclamaciones. La verdad se había liberado, arrasando con la hipocresía y las mentiras. La imagen de Isabela, antes tan impoluta y arrogante, se resquebrajó por completo. Su rostro, surcado por lágrimas de rabia y vergüenza, se contrajo en una mueca de desesperación. El suelo de mármol, pulido y brillante, no era suficiente para sostenerla, ni para esconderla de las miradas de juicio y asombro que la rodeaban. Esas miradas que la juzgaban sin piedad, destruyendo su imagen, su estatus, su vida entera. Sus castillos de arena se desmoronaban ante ella. Con un grito ahogado de frustración y dolor, Isabela se desvaneció, cayendo al suelo con un estruendo seco. Su cuerpo inerte, su vestido, de gala ahora símbolo de su derrota, yacía en el centro del salón, como un muñeco roto. La máscara de frialdad y control se había derrumbado, revelando a una mujer que había construido su vida sobre la arena de las mentiras y que ahora se enfrentaba a la más brutal de las realidades. Su ambición la había cegado, y su caída era tan espectacular como la vida de opulencia y engaño que había llevado. La justicia, a su manera implacable, había llegado para reclamar lo que le correspondía. En medio del caos, Elena se arrodilló para abrazar a Sofía, quien, aunque asustada por el tumulto, miraba a su mamá Elena con unos ojos que ahora brillaban con una nueva luz, la luz de la verdad. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. La verdad siempre gana», le susurró Elena, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello de la niña, pero eran lágrimas de alivio, de victoria. Habían luchado juntas, habían sufrido juntas, y ahora, juntas, recibían el amanecer de una nueva vida, una vida de justicia y de esperanza, donde ya nadie podría negar el lugar de Sofía en el mundo, su derecho a la verdad y a un hogar. Por fin, Ricardo, aún tambaleándose por la revelación, se acercó a Elena y Sofía, se arrodilló frente a la niña, sus ojos empañados. «Sofía, mi hija, perdóname, por todo el tiempo perdido, por el dolor que te causé, por no haberte reconocido antes». Extendió una mano temblorosa, y Sofía, con una inocencia que conmovió a todos, la tomó, sus pequeños dedos aferrándose a la palma de su padre biológico. Era un momento de redención, de arrepentimiento, de un amor que había sido negado y que ahora, por fin, encontraba su camino. Era el inicio de una nueva historia, una que ya no estaría marcada por el engaño y la ambición, sino por la verdad y por el amor, reconstruyendo una familia. Los abogados de Ricardo, con rostros compungidos, ya estaban tomando nota. La reputación de la familia Montoya había sido gravemente dañada, pero Ricardo sabía que la única forma de repararla era enfrentando la verdad y aceptando las consecuencias. Los invitados, algunos indignados, otros conmovidos, comenzaron a dispersarse, dejando un rastro de murmullos y de incredulidad. La Hacienda de las Camelias, el escenario de tanta opulencia y mentira, ahora se convertía en el epicentro de un escándalo que marcaría un antes y un después en la historia de la alta sociedad. La verdad, poderosa e innegable, había desmantelado un imperio de engaños,
Y la justicia, con su voz silenciosa pero contundente, había prevalecido, mientras Isabela era llevada por los servicios de emergencia. Aún inconsciente, la gente la observaba con una mezcla de lástima y reproche. Su caída fue total, pública y devastadora. La mujer que había sido la prometida del millonario, la heredera, la figura de poder y elegancia, ahora era solo un cuerpo frágil, víctima de sus propias ambiciones y de las mentiras de su madre. Su vida, construida sobre el engaño, se había desmoronado ante los ojos de todos, revelando la fragilidad de su imperio y la vacuidad de su existencia. No había riqueza, ni posición, ni arrogancia que pudiera salvarla de la verdad que la había devorado. Elena y Sofía permanecieron de pie en medio del salón, dos figuras modestas pero poderosas. Sus ojos, antes llenos de miedo y tristeza, ahora reflejaban una esperanza inquebrantable, la fuerza de la verdad que había triunfado. La dignidad de Elena, su amor incondicional por Sofía, se erigían como un faro de luz en la oscuridad del engaño. La pequeña Sofía, aferrada a la mano de Elena y ahora a la de Ricardo, ya no era la niña asustada que irrumpió en la boda pidiendo comida. Ahora era Sofía Montoya, legítima hija y heredera, dueña de una verdad que había esperado años para ser revelada, y su futuro, por fin, se abría ante ella, lleno de nuevas posibilidades y de una promesa de felicidad que le había sido arrebatada. Ricardo, con el rostro surcado por lágrimas de arrepentimiento, se arrodilló una vez más, frente a Sofía en medio del salón, ahora con un tono de voz lleno de la más profunda sinceridad y un amor que brotaba de lo más hondo de su alma. «Hija mía, mi pequeña Sofía», comenzó, su voz temblorosa pero firme, «perdóname por cada segundo de tu vida que te he negado. Perdóname por mi ceguera, por haber permitido que las mentiras me robaran la oportunidad de amarte, de protegerte, de ser el padre que siempre mereciste. Hoy, ante todos, te reconozco como mi legítima hija, la verdadera heredera de mi corazón y de mi nombre. Ninguna riqueza material se compara con el tesoro de tenerte a mi lado, y prometo que el resto de mi vida lo dedicaré a reparar el daño y a construir un futuro lleno de amor y justicia para ti, mi pequeña. Este es mi juramento, hija mía, y será mi legado». Elena observaba la escena conmovida, su corazón desbordado por una mezcla de alivio y una alegría inmensa. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas dulces, de victoria. Sofía, con sus ojos ahora brillantes y llenos de una curiosidad inocente, miraba de Ricardo a Elena, como si intentara comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Con la mano aún aferrada a Elena, la pequeña se lanzó a los brazos de Ricardo, un gesto que valía más que 1000 palabras, sellando la promesa de un nuevo comienzo. «Papá», susurró Sofía, la palabra sonando extraña y dulce a la vez, liberando a Ricardo de años de culpa, un bálsamo para su alma herida. La verdad no solo había salido a la luz, sino que había comenzado a sanar heridas profundas, cicatrices que parecían imborrables. Al día siguiente, Ricardo Montoya, visiblemente transformado, convocó a la prensa. No era una rueda de prensa para aclarar, sino para reparar, para reconocer públicamente sus errores y anunciar un cambio radical en su vida. «Durante años viví bajo una cortina de engaños, cegado por la ambición de otros y por mi propia cobardía», declaró con una voz serena pero llena de convicción, mirando fijamente a las cámaras. «Pero hoy, con el corazón en la mano, quiero anunciar que he reconocido a mi amada hija, Sofía Montoya, como mi única y legítima heredera. Y en su nombre, y en memoria de su valiente madre, Victoria, fundaré la Fundación Sofía Montoya. Un faro de esperanza para todos aquellos niños y niñas que, como ella, han sido despojados de su dignidad y su futuro. Mi fortuna, a partir de hoy, estará al servicio de esta noble causa, una promesa de redención y de amor verdadero que hago ante el mundo». La Fundación Sofía Montoya no sería solo un nombre, sino un compromiso profundo. Ricardo detalló que se construirían centros de acogida, escuelas y hospitales en las comunidades más vulnerables de México, buscando replicar el cuidado y la dignidad que Elena siempre le había brindado a Sofía. Esta fundación se dedicará a rescatar a niños de la pobreza extrema, a darles una educación, atención médica
y el amor que todo ser humano merece, explicó Ricardo, su voz cargada de emoción. No habrá más Sofías con hambre, no habrá más niños sin un hogar, sin una voz. Esta es nuestra promesa, y esta es la forma en que honraremos la memoria de Victoria y construiremos un futuro más justo para las nuevas generaciones, un legado de compasión y de justicia social, para que la historia nunca más se repita. La verdad, al fin, ha abierto nuestros ojos y nuestros corazones a la necesidad de los más vulnerables. El anuncio más esperado llegó cuando Ricardo, con una sonrisa que no había mostrado en décadas, se volvió hacia Elena, y para dirigir esta noble causa, no podría haber elegido a nadie más digna, más valiente, más compasiva que Elena, dijo, tomándole la mano. Ella, con su amor inquebrantable por Sofía, me enseñó el verdadero significado de la maternidad, de la lealtad y de la justicia. Ella será la directora ejecutiva de la Fundación Sofía Montoya. Su experiencia, su corazón, su sabiduría, serán el pilar de este proyecto que nace del dolor, pero que florecerá con esperanza. Elena, visiblemente emocionada, asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la alegría de poder hacer una diferencia, de luchar por los niños que no tenían voz. Los primeros meses de la fundación fueron un torbellino de trabajo y desafíos. Elena, con su pragmatismo y su innata capacidad de organización, se sumergió de lleno en la tarea. Demostró ser una líder excepcional, su voz resonando con autoridad en las reuniones, su mirada compasiva inspirando a los equipos. A pesar de su falta de experiencia formal, su corazón y su ética de trabajo eran su mejor credencial. Cada niño que rescatemos, cada sonrisa que generemos, será la mejor venganza contra la maldad y la ambición que nos hirieron, solía decir, inspirando a todos los que la rodeaban a seguir adelante, a no desfallecer ante los obstáculos que surgían. En un mundo donde el poder y el dinero a menudo dominaban, ella demostraba que la compasión era la fuerza más grande, la más poderosa y la que podía cambiar vidas. Ricardo, por su parte, se dedicó en cuerpo y alma a la fundación. Su antigua fachada de empresario implacable se había desvanecido, revelando a un hombre humilde, comprometido, que buscaba incansablemente la redención. Utilizó sus contactos, su influencia, su fortuna, para asegurar el crecimiento de la fundación. Estaba siempre al lado de Elena, apoyándola, aprendiendo de ella. Elena, me has enseñado más en estos meses que en toda mi vida. Tu fuerza, tu bondad, son un faro. Le Miminzu, confesó un día, sus ojos llenos de admiración y un respeto que iba más allá de lo profesional. La distancia social que antes los separaba se había desvanecido, reemplazada por un vínculo de trabajo, de amistad, de un respeto mutuo que crecía día a día, como una semilla plantada en tierra fértil. Sofía, ajena al mundo de las finanzas y las fundaciones, florecía en el nuevo ambiente. La hacienda de las Camelias, antes un lugar de miedo y tristeza, ahora se había transformado en su hogar, un espacio lleno de amor y seguridad. Recibía clases particulares, jugaba en los jardines y por primera vez en su vida conocía la alegría de tener una familia. Ricardo la llevaba al colegio, le leía cuentos por las noches y Elena, como siempre, era su refugio seguro. Ya no tengo hambre, mamá Elena, y tengo un papá. Soy feliz, le dijo Sofía una tarde, mientras dibujaba un gran sol con crayones de colores, su sonrisa luminosa y su voz infantil reflejando la paz que había encontrado, una paz que todos ellos habían buscado durante años. La convivencia diaria, el trabajo codo a codo por la fundación y el amor compartido por Sofía forjó una conexión profunda entre Ricardo y Elena. Sus miradas se cruzaban con una intensidad diferente. Sus conversaciones se extendían más allá de lo laboral, tocando temas personales, sueños, miedos. Se conocían, se respetaban, y una chispa, nacida del dolor y la superación, comenzaba a encenderse entre ellos. Ricardo admiraba la entereza de Elena, su corazón puro. Elena, a su vez, veía en Ricardo al hombre redimido, al padre amoroso que Sofía necesitaba y al que ella, en secreto, había llegado a admirar y querer, a pesar de las profundas diferencias que alguna vez los habían separado en un mundo tan injusto. Una tarde,
Mientras revisaban los planos de un nuevo centro de acogida, Ricardo detuvo la mano de Elena, que señalaba un punto en el mapa. Elena, no solo admiro a la directora de la fundación, también admiro a la mujer, a la madre. Eres increíble, le dijo, sus ojos reflejando una ternura que ella nunca le había visto. Elena sintió un rubor en sus mejillas, su corazón acelerado. Ricardo se inclinó y con delicadeza besó su mano, un gesto de respeto y de un afecto incipiente. Era el primer paso, un reconocimiento de que su vínculo trascendía la amistad y el compañerismo, que algo más profundo y verdadero estaba naciendo entre ellos, algo tan puro como el amor que ambos sentían por Sofía. La sociedad murmuraba sobre la limpiadora y el magnate, pero a ellos ya no les importaba. Ricardo había aprendido que la verdadera nobleza no estaba en la sangre o en la fortuna, sino en el corazón y en las acciones. Elena había encontrado en Ricardo a un hombre que, a pesar de sus errores, buscaba la redención con sinceridad y que la valoraba por lo que era. Sus vidas, antes tan dispares, ahora se entrelazaban en un tapestry de amor, respeto y un propósito común. El amor, la compasión, la justicia, eran ahora los verdaderos pilares de la hacienda de las Camelias, derribando todas las barreras invisibles que la opulencia y el estatus social habían levantado entre ellos, demostrando que el corazón no entiende de clases sociales. Meses después, bajo la luz de la luna en el mismo jardín donde Sofía había irrumpido en la boda, Ricardo se arrodilló frente a Elena, no con un anillo de diamantes, sino con un pequeño medallón de plata con la imagen de una camelia. Elena, me has enseñado que el amor verdadero no necesita de lujos, sino de honestidad, de respeto, de un propósito compartido. ¿Me permitirías amarte, amarnos y construir una familia contigo y con Sofía? ¿Serías mi esposa, mi compañera de vida, mi faro en esta nueva etapa?, preguntó, su voz llena de una vulnerabilidad que desarmó a Elena. Ella, con lágrimas en los ojos, asintió, su corazón desbordado por un amor que había llegado de la manera más inesperada y que sentía más verdadero que cualquier romance de cuento de hadas. La boda fue íntima, sencilla, en la pequeña capilla de la hacienda, rodeado solo por Sofía, don José, doña Carmen y los empleados más cercanos, aquellos que habían sido testigos silenciosos de su lucha. Elena, con un sencillo vestido blanco, y Ricardo, con un traje discreto, intercambiaron votos de amor y lealtad. Sofía, radiante, llevó los anillos, uniendo a sus dos mamás y papás en un vínculo inquebrantable. Era la unión de dos almas que, a pesar de sus orígenes dispares, habían encontrado un destino común en el amor y en la justicia. La hacienda de las Camelias, antes símbolo de opulencia y engaño, ahora era el hogar de una verdadera familia, construida sobre la verdad y el cariño mutuo, un hogar para la compasión. Isabela, tras su desmayo, había sido llevada a un centro de rehabilitación y salud mental. La revelación de ser la hija gemela de Victoria y haber sido manipulada desde su nacimiento la había destrozado. Su ambición y su identidad se habían desmoronado, dejándola en un estado de profunda confusión y arrepentimiento. Se había alejado de los Montoya, buscando su propio camino, lejos de la fortuna y el poder que la habían cegado, en un lento y doloroso proceso de sanación, buscando quizás su propia redención en un mundo donde ya no tenía su posición de poder y donde la verdad la había despojado de todo, dejando solo la cruda realidad de su propia existencia, sin tapujos. Ricardo, en un acto de verdadera humildad y arrepentimiento, también hizo una declaración pública en la que pidió perdón a la memoria de Victoria y a la sociedad por los engaños de su familia. Anunció que el ala principal de la hacienda, antes conocida como el Salón Montoya, sería renombrada como Salón Victoria, en honor a la madre de Sofía y al amor que fue silenciado. Una placa de mármol con el nombre Victoria Montoya y la fecha de su nacimiento simbolizaba el reconocimiento de su existencia y la verdad que, por fin, había sido honrada, un gesto que conmovió a muchos y que sentó un precedente de transparencia y de justicia en la alta sociedad, demostrando que el dinero no podía comprar la dignidad. La historia de Elena, Sofía y Ricardo se convirtió en un testimonio vivo de que la verdad, por mucho que la intenten ocultar, siempre encuentra su camino hacia la luz, y que el amor verdadero, el que no entiende de clases sociales ni de fortunas,
Es la única riqueza que realmente importa, la única que perdura más allá del tiempo y de las adversidades. La hacienda de las camelias, antes un símbolo de opulencia y secretos, se transformó en un hogar de esperanza, de segundas oportunidades y de un legado de compasión que trascendería las generaciones, porque el amor, al fin y al cabo, es el motor que mueve el mundo, y la justicia es el cimiento de una sociedad que aspira a ser mejor, a ser más humana y más equitativa para todos, sin distinción. 5 años después, la Fundación Sofía Montoya había crecido más allá de los sueños más ambiciosos de Elena y Ricardo. Locina, que comenzó como un acto de redención personal, se había convertido en un movimiento de cambio social, un faro de esperanza que brillaba con fuerza en cada rincón de Latinoamérica, demostrando que una semilla de bondad podía germinar en los terrenos más hostiles y dar frutos abundantes, transformando vidas y comunidades enteras con su mensaje de amor y de oportunidades. Un mensaje que resonaba en cada corazón que había sido tocado por la historia de Sofía, la pequeña que, con su hambre, había desatado una revolución de justicia en un mundo que necesitaba desesperadamente de esperanza. Cientos de centros de acogida y escuelas llevaban el nombre de Sofía Montoya, ofreciendo refugio, educación y alimentación a miles de niños desamparados. Jóvenes que alguna vez vivieron en la calle, ahora eran profesionales, médicos, maestros, ingenieros, gracias a las becas y el apoyo de la Fundación. La mirada de Sofía, que ahora era una adolescente radiante y llena de vida, reflejaba la alegría de ver cómo su historia inspiraba a otros, cómo su nombre se convertía en sinónimo de oportunidad. Elena y Ricardo, envejecidos con dignidad y amor, seguían al frente, su compromiso inquebrantable, su amor por los niños cada día más fuerte, sabiendo que habían encontrado el verdadero propósito de sus vidas, el legado de amor y compasión que la verdad había revelado. Sofía, ahora una joven de 12 años, fuerte y segura de sí misma, había abrazado su historia con orgullo. Ya no era la niña asustada, de vestido rojo descolorido, era una estudiante brillante, una joven con un gran corazón, que dedicaba parte de su tiempo a visitar los centros de la Fundación, compartiendo su historia, inspirando a otros niños a no perder la esperanza. Mamá Elena me enseñó que la verdad te hace libre, y papá Ricardo me mostró que el amor puede sanar todas las heridas, solía decir, con una madurez que sorprendía a todos. Ella era la encarnación de la promesa cumplida, el rostro visible de que la adversidad puede transformarse en una fuerza motriz para el bien, un ejemplo para todos. Ricardo y Elena, con el paso de los años, habían consolidado su amor. Su relación era un pilar de respeto y admiración mutua. Compartían no solo la cama, sino también los sueños, los desafíos y la profunda satisfacción de ver crecer la Fundación. La verdadera riqueza, Elena, no estaba en mi hacienda, ni en mi fortuna, sino en tu corazón. Y en el amor que me diste a Sofía, le dijo Ricardo una noche, mientras la abrazaba en el porche de la hacienda, ahora iluminada por la luz de una luna llena que parecía bendecir su unión. Elena sonrió, sus ojos profundos llenos de ternura. El amor, Ricardo, es la única fortuna que se multiplica cuando se comparte, y que no se pierde con el tiempo ni con las mentiras. Es la única verdad que realmente importa en este mundo. La hacienda de las camelias, antes un monumento al lujo y a los secretos, ahora era un hervidero de actividad benéfica. Sus salones se habían convertido en aulas, sus jardines en patios de juego para los niños de la Fundación. La risa de los pequeños llenaba cada rincón, un eco de la alegría y la esperanza que habían florecido en aquel lugar. Las camelias, antes símbolo de la opulencia de los Montoya, ahora representaban la belleza de la redención, la pureza de un amor que había triunfado sobre la adversidad. Era un testamento vivo de que la compasión y la justicia podían transformar hasta el lugar más oscuro, convirtiéndolo en un verdadero hogar para todos aquellos que lo necesitaban, un legado que viviría por siempre. Y así, la historia de Elena, Sofía y Ricardo resonó en el tiempo, un recordatorio constante de que la verdad, aunque oculta, siempre encuentra la luz, y el amor es la única riqueza que no tiene precio. Su legado, plasmado en cada niño rescatado, en cada vida transformada, demostraba que el poder del amor y la honestidad
podía derrumbar los muros de la ambición y la mentira, construyendo un mundo más justo y compasivo para todos. La Hacienda de las Camelias, una vez escenario de un drama desgarrador, se alzaba ahora como un emblema de esperanza, un faro que iluminaba el camino hacia un futuro donde la dignidad humana y el amor incondicional prevalecerían, dejando una marca indeleble en el corazón de la sociedad, un mensaje eterno.